Bienvenidos amigos televidentes a este su programa Mirada Económica. Vamos a hablar hoy sobre la pérdida del poder de compra que ha tenido el Balboa. Para este efecto vamos a entrevistar al profesor Cándido Jordán del Departamento de Estadística Económica y Social de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, antes uno decía que con 20 balboas uno hacía un súper. Esa es la terminología común. Ahora, ¿por qué las personas sienten que con esos 20 balboas no alcanzan a comprar todo lo que quisieran? Bueno, porque con el tiempo el balboa y los ingresos, por supuesto, de la gente han venido perdiendo poder de compra. Por ejemplo, según las cifras que publica la Contraloría General de la República, el poder de compra entre el año 2002, que es la base, y el año 2014, que es la última medición publicada que tiene, ha perdido el 34%. Es decir, en este momento usted compra con un balboa lo que antes compraba con 66 centavos. Por esa razón usted ve que las personas dicen que cuando van al supermercado es que la plata no rinde porque ha perdido poder de compra. Ha perdido poder de compra. Profesor, ¿y qué causa esta situación? Bueno, el efecto directo y principal tiene que ver con la inflación, es decir, con la subida de los precios de los productos que hace que entonces debamos dar más dinero para obtener una misma unidad que antes obteníamos con menos dinero. Es decir, el efecto, sintetizando, es producto de la subida de los precios de los productos. Profesor, y en términos comunes, ¿cuál es la causa de todo esto? O sea, ¿qué causa? ¿Cuál es el resultado de esta situación? Bueno, de la pérdida del poder adquisitivo del balboa, como te dije, ya es la inflación. Ahora, tendríamos que entrar a examinar qué es lo que provoca la inflación, es decir, qué es lo que provoca la subida de los precios de los productos. Tú sabes que hay una de las causas podría ser la especulación. Por ejemplo, cuando aquí se vino las alzas en los precios de los derivados del petróleo, se argumentó que muchos productos debían de aumentar de precios porque costaba más su transporte o su producción. Sin embargo, después que los precios se han normalizado o han vuelto a un nivel más bajo, los precios de los productos se han quedado arriba, es decir, no han sufrido la reversión que se esperaba producto de la reducción de los costos del combustible. Eso, a mi modo de ver, es una forma artificial de mantener los precios y además de carácter especulativo, ¿no? Especulación. En términos comunes, profesor, explíquenos un poco qué es esto de la especulación. Bueno, realmente es poner precios o mantener precios que no guardan relación directa con el comportamiento de los costos, sino con el deseo de quienes son los productores o los distribuidores de los productos de mantener u obtener ganancias más allá de la ganancia razonable. Se escucha en la jerga común, profesor, que todo se debe al alza del petróleo. Y la gente dice, pero si nosotros no comemos petróleo, ¿cómo podemos encontrar una relación en esto? Bueno, porque el petróleo está presente en la vida de todas las personas y de todas las industrias y de todos los que producen bienes y servicios. Por ejemplo, un médico, por decirte algo, él no produce un bien físico, pero sí produce un servicio. Sin embargo, para él, los costos de su propia sostenimiento, sus propios costos de transporte, sus vehículos, en fin, todo lo que se mueve alrededor del petróleo le ha subido y por lo tanto él entonces sustenta y dice, yo debo subir también los precios de mi consulta. El tema es que, como le decía hace poco, es fácil subir,
pero esto es muy difícil que voluntariamente los que argumentaron que debían de subir porque sus costos han aumentado, ahora disminuyan los precios porque sus costos han disminuido. Correcto. En este caso, usted ha hablado de una palabra clave aquí, es voluntariamente. Si ellos voluntariamente que pidieron aumentar los costos por su producción y demás, ya habiéndose nivelado estos costos, ¿verdad?, no bajan. ¿Quién se encargaría de decirle a estas personas, oigan, tienen que bajarlo porque ya bajaron los precios del costo del petróleo? Bueno, el gobierno es el tutor y digamos, el que tutela todo el movimiento de la economía, y el gobierno debería tener una política de protección al salario real de la gente, es decir, de tal manera que las personas puedan acceder a la cantidad de bienes y servicios que no, digamos, que mantengan o hagan crecer su bienestar económico. Pero si el Estado no tiene una política de protección al salario y no tiene una política de conservación del poder de compra del salario de la gente, entonces nos vamos a encontrar con esto que al principio señalabas, de que cada vez la gente se siente más acosada por los precios que tiene que pagar por los productos y ya sus salarios no le dan para mucho, para mantenerse como antes. Muy interesante la temática, profesor, del poder adquisitivo del salario del Balboa. Vamos a continuar con este tema después de la siguiente pausa aquí en Mirada Económica. Continuamos, amigos, aquí en Mirada Económica con la entrevista al profesor Cándido Jordán del Departamento de Estadística Económica de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, hablamos del poder adquisitivo del salario del Balboa, ¿verdad? Muchas personas, y lo vemos en nuestras calles, viven alteradas, viven, dicen, estresados, con dolores de cabeza. Esto les causa otras situaciones. ¿Estos problemas de salud tienen que ver con esta situación de tipo económico, de poder adquisitivo de su salario? Por supuesto que sí, tiene que ver con ese estado emocional y también con el estado de salud física de la misma gente también. Debemos tener presente que si el salario pierde poder de compra, entonces las personas podrán llevar con los 20 balboas que tú mencionaste al principio, o con los 100 balboas, menos productos a su casa. Esa situación configura de que tendrán menos leche, menos carne, menos pan, menos arroz, menos lenteja, menos todo. Al ocurrir eso, la gente se va a alimentar de manera menos eficiente. Y existe una correlación directa entre la alimentación de la persona, el estado nutricional de la persona y su proclividad a adquirir enfermedades. Entonces ustedes ven que en Panamá nosotros vemos que se hacen ingentes esfuerzos en el tema de la salud, pero usted no ve que la gente se retira ni de los centros de salud, ni de las policlínicas, ni de los hospitales, sino que usted va cualquier día de cualquier semana y usted encuentra atestado todo esto de gente demandando salud. Bueno, hay una vertiente, no es la única, pero hay una vertiente que viene por las deficiencias en la alimentación, que hacen que las personas entonces tengan mayor proclividad o mayor riesgo de tomar enfermedades. Así que sí existe una relación entre ese estado emocional y ese estado físico con el poder de compra del Balboa o del salario de las personas, porque ellos pueden proveerse de menos cosas que antes. Bueno, un ejemplo, antes con menos de un Balboa usted podía comprar 1 litro de leche. Ahora 1 litro de leche le cuesta 1,5 balboas. Entonces eso significa que las personas que con 3 balboas compraban 3 litros de leche, ahora solamente pueden comprar 2. Por lo tanto, van a estar menos alimentados y por lo tanto
con más sujeción o con más riesgo de adquirir enfermedades producto de su nutrición deficiente, ¿no? Hemos hablado de la salud, profesor. ¿En qué otros ámbitos, en qué otras cosas se ven afectadas con esta situación del poder adquisitivo que tiene el salario? Oye, Armando, en casi todo, en todo, y nadie se escapa de esto. No se escapan las clases populares ni las clases medias. Todo el mundo, porque todo el mundo tiene que comprar, de tal manera que hay impactos en todos los órdenes. Por ejemplo, en los presupuestos. Los presupuestos de las instituciones públicas de salud o de educación, en fin, de obras públicas, etcétera, de el IDAN, uno los mira y uno dice, bueno, aumentó en un 3%, y uno ve que hay más dinero. Pero si los precios de los productos que ellos adquieren se han incrementado mucho más allá del 3%, ellos teniendo más desde el punto de vista nominal, tienen menos desde el punto de vista real. Si eso usted lo aplica a los presupuestos de salud, a los presupuestos para adquirir medicamentos, puesto que los precios de los medicamentos van en aumento, entonces con el mismo dinero pueden comprar menos productos y por lo tanto habrán desabastecimiento y la gente no recibirá aquello que espera recibir o por lo cual ha prepagado una cuota del seguro, por ejemplo. Profesor, ¿cómo podemos neutralizar el impacto de esta situación en todos estos ámbitos? Bueno, el primer causante de la pérdida del poder de compra del Balboa justamente está relacionado con el manejo de la inflación. Quiere decir que entonces por ahí comienza la cosa. Tendríamos que entrar a determinar y a controlar qué es lo que provoca el alza de los precios, esos precios que van aumentando paulatinamente y que van buscándose siempre formas de justificarlo. Tendríamos que entrar a revisar más a fondo una política energética en el país. ¿Para qué? Para evitar que se siga, sustentando en precios del petróleo, a veces a la baja, aumentos en los precios. Habría que entrar también, evidentemente, a mirar la parte agrícola del país y tendríamos que proteger al productor, tendríamos que llegar a buscar la forma de que el productor tenga insumos que no sean afectados por la inflación y que tengan créditos también que sean accesibles, que tengan tecnología, que puedan hacer que sean mucho más eficientes en la producción y de esa manera entonces poder controlar los precios. Es decir, hay una serie de medidas que el gobierno, el Estado en las que debe incursionar, pero que todas tienen que ver con el control de los precios, pero con el control de la subida de los precios o con el control de la inflación. No me gusta mucho decirlo control de los precios porque la gente piensa que de una vez eso significa poner un precio tope. No, significa que los productos puedan reflejar en sus precios la situación real de producción que ellos tienen y no situaciones que son en muchos casos especulativas. Gracias, profesor. Estamos conversando con el profesor Cándido Jordán del Departamento de Estadística de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Volveremos después de la siguiente pausa aquí en Mirada Económica. Continuamos, amigos televidentes, aquí en Mirada Económica. Profesor Cándido, dígame, ¿qué es la indexación de los sueldos o los salarios? Explíquenos, por favor. Armando, este es un procedimiento aritmético que busca, partiendo del índice de precios al consumidor y de los salarios, ajustar estos salarios nominal de tal manera que se recupere en el momento en que se está haciendo el poder de compra que la persona tenía al principio u originalmente. Te explico. Un salario de 500 balboas, por ejemplo,
en el año 2002 ha perdido hasta el 2014 170 balboas, es decir, equivale esa por la vía de la inflación a que a la persona que ganaba 500 balboas en el 2002 y sigue ganando 500 balboas, le hicieron una rebaja de salario de 170 balboas. Bueno, la indexación consiste en actualizar su salario de tal manera que él siga teniendo hoy en día el equivalente a los 500 balboas que tenía en el 2002. En ese caso, su salario debería de subir, ¿correcto? Para que él pueda entonces comprar la misma cantidad de bienes a los precios actuales que antes compraba a los precios del 2002, por ejemplo. Profesor Cándido, ¿en qué otros aspectos se puede aplicar esto de la indexación? Bueno, se aplica, Armando, ¿no? Se aplica y se aplica continuamente. Por ejemplo, es cierto que para los salarios, para indexar los salarios, el Estado no tiene o el gobierno no tiene una política fija. Eso realmente lo hacen las empresas, digamos, como parte de su política, especialmente las empresas transnacionales, las empresas extranjeras, periódicamente revisan los salarios de su personal y hacen los ajustes que en la práctica le llamamos nosotros indexación. Pero los empresarios y los distribuidores de productos, yo diría que indexan sus ingresos continuamente, porque usted va a comprar un producto hoy y lo paga a un precio que es superior a lo que pagaba anteriormente por él. Eso significa que el empresario ha ajustado a hoy, ¿verdad?, el precio anterior, y eso es indexación también. Por eso entonces yo diría que se aplica tanto a la venta de los productos como también a la compra, para poder devolverle el poder real al balboa que antes tenía. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, una vivienda. Tal vez tú, de tu edad, y yo, y de algunos televidentes o de los que estén mirando esto, recordarán que antes tú te podías proveer de una vivienda aquí mismo en la ciudad de Panamá, en los alrededores de la ciudad de Panamá, con 70, 80 mil balboas. Bueno, hoy en día para conseguir una vivienda de 70, 80 mil balboas, tú tienes que irte casi por allá a Pacora, porque las viviendas por aquí cuestan mucho más. ¿Qué es lo que han hecho los empresarios que construyen casa? Indexar sus ingresos. Han dicho, antes lo vendían 70 mil, pero ahora esto equivale a 120 mil balboas. Y con lo que han hecho es que recuperar lo que ellos, producto del aumento del cemento, producto del aumento de la arena, producto del aumento de A, B, C, productos que intervienen en la construcción de una casa, ellos hayan perdido o hayan pagado de más. Profesor, ¿cómo se siente socialmente este efecto de la pérdida del poder adquisitivo del salario? Bueno, usted lo siente porque la gente anda estresada, porque la gente dice que uno de los principales problemas que tiene es el costo de la vida, el costo de la canasta básica. Usted lo ve en los hospitales, usted lo ve en las escuelas, usted lo ve en el transporte, usted lo ve alrededor nuestro, Armando. La gente anda trastornada y anda muy inquieta. Hasta hace poco usted observó que teníamos aquí una huelga de los educadores. Esa huelga de los educadores, a mi modo de ver, es una huelga que tenía fundamento en el hecho de que un educador que ganaba $500 o $800 hace unos años, hoy en día con esos $800 no vive como vivía antes. Entonces él reclama por lo menos seguir viviendo como vivía antes. Entonces algunas personas lo ven como algo que es extraño o algo que no es saludable, pero realmente la indexación de los salarios, es decir, el ajuste, la actualización, es importante. La universidad, por ejemplo, tiene, tú lo conoces, el bienal. El bienal es un ajuste al salario base de los funcionarios, sobre todo los docentes de la universidad, para devolverle algo de lo que se ha perdido durante entre un año y 2 años después de el salario real producto de el aumento de los precios.
Profesor, la educación, la formación de las personas para poder usar bien su salario. Es verdad, los salarios no rinden lo suficiente como antes, pero sin embargo hay productos que no han perdido el poder de consumo del consumidor, digámoslo así, valga la redundancia. Por ejemplo, las cervezas, por ejemplo, ahora los celulares, la tecnología. La gente no tiene para comprar comida, sin embargo, estos rubros siguen en aumento en cuanto al consumo. ¿Usted qué opinión le causa a usted esto? Bueno, eso obviamente es derivado de la masiva publicidad que existe para promover el consumo de estos productos y sobre todo para sembrar en la mente de las personas el deseo de ver o el mirar, el tener un aparato de esos en la mano como algo que lo distingue, como algo que lo hace exclusivo. Entonces, el hambre, digamos, el hambre en el hogar, como quien dice, no se ve, pero el celular sí se ve. Entonces todo el mundo o algunas personas quieren ser vistos como que ellos están bien aun cuando estén mal. Pero eso tiene que ver con los estilos de vida, con la cultura, con la forma como se permite que se bombardee, ¿verdad?, a la comunidad con ofertas a veces inexistentes que lo que hacen es que lo van encadenando a unos hábitos de consumo que atentan también contra lo que rinda el salario. Ahora, tiene que tener también en cuenta de que el rendimiento del salario, de lo que nosotros estamos hablando aquí, es el rendimiento del salario en aquellos productos básicos, aquellos productos que el ser humano necesita para decir, como quien dice, para sobrevivir. Pero las personas pueden vivir sin un celular, aun cuando algunos aquí se sienten muy desdichados si no tienen un celular de última generación. Dígamelo mis alumnos, un libro que les va a servir para toda la vida, que les va a enseñar para muchas cosas, cuesta $25 y ellos dicen, eso es muy caro. Sin embargo, cuando yo les digo, levanten su celular, hay celulares allí que cuestan $500, $600, $700 o que tienen necesidad de tener un contrato de $50, $60. Ellos se sienten felices así y se sienten muy infelices comprando un libro. Esa es la realidad nuestra. Gracias, profesor Cándido. Amigos televidentes, hemos escuchado cómo el poder del salario ha ido perdiendo vigencia. Últimas recomendaciones, profesor. Bueno, yo pienso de que comencemos por lo que tú, última pregunta que me hiciste. Yo pienso de que hay que trabajar la cultura de consumo de nuestra gente y enseñarles que hay prioridades y que las prioridades que tienen que ver con lo que tú señalabas del celular, el alcohol, la diversión, van por debajo de las prioridades que tienen que ver con alimentación, salud y bienestar fundamental de la familia. Además de eso, pienso que el gobierno debiera adoptar una política de protección al salario en general, haciendo de que así como los empresarios y los comerciantes suben los precios de sus productos periódicamente, también periódicamente, en forma general, se revise y se actualice el salario nominal de la gente. Gracias, profesor Cándido. Amigos televidentes, eso es todo aquí en este su programa Mirada Económica. Se despide de ustedes Armando Rodríguez, esperándolos en otra próxima edición.